En este elenco de ponentes voy a intentar estar un poco a la altura y manifestar un poco el criterio que tenemos los técnicos en seguridad alimentaria sobre el cambio climático. Voy a hablar de un aspecto muy concreto en el cual se ve claramente identificado cómo el cambio climático puede afectar a un sector de un tipo de contaminantes que aparecen en los alimentos de una manera tan drástica como que puede aparecer en unos alimentos de unas zonas, desaparecer en otras, con todo lo que ello conlleva. Para iniciar esta presentación voy a hablar muy poquito para que tengamos todos una idea muy clara de lo que son las micotoxinas. Las micotoxinas son metabolitos secundarios que están causados por el metabolismo de hongos filamentosos. Este tipo de contaminantes se produce fundamentalmente por un proceso metabólico normal del crecimiento de hongos. Estos hongos son de diferente tipo. En lo que afecta a las micotoxinas, hablamos de 4 tipos distintos de hongos, que son Aspergillus, Fusarium, Penicillium y Alternaria. Esos 4 tipos son los focos fundamentales que van a producir hongos, o sea, este tipo de hongos va a producir micotoxinas, que son productos tóxicos que están causando en un montón de alimentos, que ahora lo veremos, un problema claramente de toxicidad al hombre y también a los animales en la producción ganadera. La toxicidad es un arma de doble filo, puesto que hay micotoxinas que son muy tóxicas. El Instituto de Investigación del Cáncer de Estados Unidos clasifica la aflatoxina B1 como el máximo potente cancerígeno natural que existe en la naturaleza en estos momentos. De tal manera que ese tipo de micotoxina provoca cáncer de hígado, cáncer de riñón, directamente relacionado con el consumo de alimentos contaminados por ese tipo de hongos que causan las micotoxinas. En este caso estamos hablando de Aspergillus flavus y de Aspergillus parasiticus. Las micotoxinas tienen 2 vertientes, una vertiente de concepto de toxicidad al hombre y otra vertiente de toxicidad a los animales. Si los animales consumen piensos que están relacionados con el crecimiento de hongos, al final esos alimentos, esas materias primas para piensos van a provocar que haya verdaderos problemas de producción animal y de toxicidad de los animales. Es decir, la intoxicación del hombre viene por 3 vías. Una, por la vía inhalatoria, vía dérmica de contacto con alimentos contaminados o con restos de hongos que producen micotoxinas, y la vía de ingestión directa de los alimentos. En cuanto a la intoxicación, la llamamos micotoxicosis, ¿vale? Desde el punto de vista del crecimiento, tenemos que ver cómo abordar el problema. Es decir, el problema está generado por hongos. Si yo controlo el desarrollo de los hongos bien en facetas iniciales de precosecha, es decir, en el propio campo, y genero que esos hongos no crezcan en los trigos, en el maíz, en la cebada, en todas esas materias primas que pueda afectar al desarrollo de los hongos, estaré haciendo un proceso de mitigación del crecimiento de micotoxinas. Por otro lado, si yo en el almacenamiento provoco ciertas actuaciones de detoxificación de esos alimentos que han sido infectados por hongos que provocan micotoxinas, estaré controlando ese proceso de detoxificación de esas materias primas. Y por último, si en los propios alimentos, ya incluso en la EFSA ha emitido un informe, bueno, lleva emitiendo varios informes del orden de 25 específicos de la toxicidad de las micotoxinas, pero si la Comisión Europea estableciese límites máximos para poder controlar este tipo de intoxicación, estaríamos en otro escenario completamente distinto.
¿De acuerdo? Es un tema muy importante porque la legislación siempre es la que obliga a un tipo de control. Bueno, dicho todo esto, vamos a meternos ya con los aspectos que están derivados fundamentalmente del cambio climático. De modo global, todos aquellos aspectos, como otros ponentes han puesto encima de la mesa, relacionados directamente con las cosechas, daros cuenta que la FAO ha indicado que el 25% de las cosechas mundiales tienen un nivel mínimo de micotoxinas, están contaminadas con micotoxinas. Si yo provoco un aumento de 2 grados, provoco una variabilidad en las precipitaciones, es decir, todos esos aspectos que van relacionados con el cambio climático, estaré provocando que ese cambio de las condiciones climáticas produzca un cambio en el crecimiento del hongo. Por lo tanto, estaremos ante un escenario completamente diferente. Es decir, hay un caso muy claro en una aflatoxina, a la que hemos hablado, la aflatoxina B1, es la más tóxica que existe en estos momentos, el tóxico más potente a nivel natural que existe, es una micotoxina que siempre se ha dado en los países subsaharianos, en los países del centro, donde las condiciones climáticas son muy altas. ¿Qué es lo que ocurre? Que al subir progresivamente el aumento de temperatura, esa micotoxina está apareciendo ya en países donde antes no aparecían, de tal manera que está provocando una toxicidad en países donde anteriormente, en los estudios de las encuestas a nivel mundial que se organizan, no aparecían en cereales ni en frutas y hortalizas ese tipo de micotoxinas. Luego ya tenemos un punto a controlar, cambio del paradigma respecto al cambio climático. ¿Por qué? Porque hay micotoxinas que no se generaban en determinados, en el norte o el sur, y sin embargo con este aumento de temperaturas de los países del norte está haciendo que verdaderamente se provoque un crecimiento de un tipo de micotoxinas. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, el caso del Fusarium, el Fusarium está generado por dos tipos, fundamentalmente una micotoxina que es el deoxinivalenol, el DON, está generado por dos tipos de hongo. Uno es el Fusarium graminearum y otro es el Fusarium culmorum. Estos dos se producen lo mismo, es decir, producen DON, deoxinivalenol. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Fusarium graminearum estaba siempre en países muy occidentales, muy de la zona del arco cercano al Ecuador. Sin embargo, el culmorum estaba en países muy al norte. ¿Qué es lo que provoca el cambio climático? Que el graminearum se está extendiendo hacia países del norte y, sin embargo, el Fusarium culmarum está descendiendo. ¿Qué es lo que está provocando? Que el cambio respecto al crecimiento de ese hongo provoque diferencias en el control. Es decir, si yo controlaba en cosecha un tipo de hongo, ahora tengo que controlar otro. ¿Esto qué significa? Que las micotoxinas que se produzcan por un tipo de hongo, en un caso, van a estar relegadas de ese control. Por lo tanto, al final, y como colofón global, tenemos que entender que las micotoxinas van a provocar unos cambios en la toxicidad de los alimentos completamente diferente a los conceptos que estamos viniendo en años anteriores. La legislación tendrá que cambiar. Los controles que realizan tanto en la parte humana como en la parte animal tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque el paradigma del cambio climático, tanto por los cambios a nivel de campo, a nivel de cosechas, a nivel de las propias semillas, va a provocar que ese cambio de los hongos, del crecimiento, provoque un cambio en las micotoxinas. Por lo tanto, es un aspecto muy relevante cómo afecta directamente el cambio climático a la seguridad alimentaria. Y bueno, espero que con este caso tan concreto, que a lo mejor algunos os pilla un poquito lejos,
podáis ver cómo realmente el cambio climático es una de las herramientas a controlar desde el punto de vista de la ingestión de alimentos que no tengan productos tóxicos. Y nada más, espero haberos por lo menos abierto un poco la mente respecto a este caso concreto específico de toxicidad de una serie de alimentos que puede provocar pérdidas económicas tremendas. Pues nada más, muchísimas gracias a todos y gracias a ti, Isabel.